Que Dios lo tenga en su gloria donde quiera que esté. Sé que su esposa está negociando algún tipo de acuerdo con la Universidad de Texas. En 1982, un ingeniero de vuelo de la Armada de los Estados Unidos realizó un aterrizaje de emergencia en una cresta de la Antártida y vio algo en el hielo que no debería estar allí. Geométrico angular macizo hecho de un material que no era ni hielo ni roca. Le ordenaron que nunca hablara de ello. Firmó los papeles. Guardó el secreto durante casi 20 años y al morir descolgó el teléfono y llamó a una persona, la periodista de investigación Linda Moulton Howe, ganadora de un premio Emmy. Ella grabó cada palabra que dijo. Luego esperó. Brian, ¿cuándo ingresaste en la Marina y cómo llegaste a la Antártida? Me alisté en julio de 1976. Para ir a la Antártida hay que presentarse como voluntario. No es un destino obligatorio. Conseguí la orden de ir a la Antártida a través del Escuadrón de Desarrollo 6, conocido como VX-6, porque durante los siguientes 25 años más testigos llamaron. Personal de la Marina, científicos, contratistas, oficiales del NORAD, todos describiendo fragmentos de lo mismo enterrados bajo el hielo antártico. Todos fueron silenciados, todos ellos uno por uno. Decidieron antes de morir que Linda era la única persona en la que confiaban para contárselo al mundo. Ahora, a los 81 años, Linda finalmente ha recopilado todos los testimonios, todas las coordenadas, todos los detalles clasificados, y está hablando. Ella dijo: antes de morir debo decir la verdad porque las personas que me contaron estas cosas están muriendo. Y si no comparto lo que me revelaron, este conocimiento morirá con nosotros. Esto fue lo que encontraron. El hombre en la cresta. Era el año 1982. Un ingeniero de vuelo de la Armada cuyo nombre Linda ha protegido hasta el día de hoy. Realizaba una misión de reabastecimiento rutinaria desde la base McMurdo hasta un remoto campamento de investigación en el interior de la Antártida, en algún lugar sobre la capa de hielo. Un fallo en el equipo obligó a la tripulación a aterrizar prematuramente en una cresta expuesta, con el viento azotando el fuselaje y temperaturas tan bajas que la piel expuesta se quemaba en segundos. Un lugar donde arreglas lo que está roto y te vas. Pero mientras la tripulación trabajaba en las reparaciones, el ingeniero de vuelo miró hacia la cresta y se detuvo. Algo no cuadraba en el paisaje. En una elevación lejana, unas formas que no encajaban rompían el horizonte. Geométricas, simétricas, demasiado regulares, demasiado angulares, demasiado precisas para ser formaciones de hielo. Se acercó lo suficiente como para ver lo que parecía la cima de una estructura enorme parcialmente expuesta donde el viento y el tiempo habían erosionado el hielo. Era angular, era sólida y estaba hecha de algo que claramente no era natural. Antes de que pudiera alcanzarla, la radio emitió un crujido. Órdenes. Regresen inmediatamente a McMurdo. Sin explicaciones, sin discusión. Al aterrizar, los oficiales de inteligencia los esperaban. La tripulación fue separada, interrogada individualmente, y se les informó que sus registros de vuelo ahora eran clasificados. Firmaron acuerdos de confidencialidad adicionales y recibieron una instrucción. Esto nunca sucedió. Ahora bien, esto es lo que debes saber sobre Linda Moulton Howe. No es una teórica de la conspiración con un canal de YouTube. Es una periodista de investigación ganadora del premio Emmy, que ha dedicado más de 4 décadas a entrevistar a militares, científicos y funcionarios gubernamentales. Construyó su carrera sobre la base de pruebas documentadas, credenciales verificadas y fuentes que podían ser corroboradas. Cuando el ingeniero de vuelo la contactó en 1998, ya jubilado a sus 70 y tantos años y consciente de que le quedaba poco tiempo, ella no se apresuró a publicar. Lo entrevistó durante horas.
Ella verificó su historial de servicio, confirmó sus credenciales. Su relato incluía coordenadas específicas, fechas exactas y los nombres de otros miembros de la tripulación en ese vuelo. Todo cuadraba, pero Linda sabía que un testigo no era suficiente. Así que archivó su testimonio. No se lo contó a nadie y esperó. No tenía idea de lo que estaba a punto de empezar. Si esto ya te está poniendo los pelos de punta, suscríbete porque lo que viene a continuación hace que esto parezca un calentamiento. El patrón. Durante los siguientes 20 años acudieron a ella uno a uno. Militares, científicos, contratistas, personas sin ninguna conexión entre sí que nunca se habían conocido, que habían estado destinados en diferentes bases en diferentes décadas, todos contándole a Linda fragmentos de la misma historia imposible. Un geofísico que había realizado estudios de radar de penetración de hielo se sentó frente a Linda con la mandíbula tensa y la voz apenas un susurro. Había encontrado cavidades bajo el hielo, no pequeñas bolsas, sino enormes vacíos geométricamente regulares, demasiado profundos y con una estructura demasiado compleja para ser cuevas naturales. Cuando señaló los datos, el rostro de su supervisor palideció. Las lecturas fueron clasificadas en cuestión de horas. Todo su equipo fue reasignado. Nunca volvió a ver esos datos. Un civil de la Armada, del batallón de construcción, describió haber sido desplegado a un sitio de excavación, clasificado a kilómetros de cualquier estación de investigación oficial, sin sesión informativa científica, sin misión de extracción de núcleos de hielo, solo perforando directamente hacia abajo. Y al final del pozo vio algo que le revolvió el estómago. Estructuras metálicas, muros que parecían fabricados, superficies demasiado lisas, demasiado perfectas, demasiado elaboradas para ser geológicas. Las contempló y pensó, alguien construyó esto. Un científico de la base Esperanza de Argentina le contó a Linda que los equipos de investigación a veces extraían artefactos de núcleos de hielo con una antigüedad superior a los 12.000 años. En todas las ocasiones, sin excepción, llegaban militares, confiscaban las muestras y las hacían desaparecer. Sin registros, sin informes, sin publicaciones. Desaparecida. Un piloto que realizaba misiones por todo el continente describió una zona de exclusión aérea que no figuraba en ninguna de las cartas aeronáuticas públicas. Toda una zona restringida donde los vuelos civiles estaban prohibidos y los vuelos militares requerían niveles de autorización que casi nadie poseía. Cuando preguntó a un superior qué había allí, la respuesta fue breve: investigación confidencial. Dejen de preguntar. Ninguna de estas personas se conocía entre sí. Ninguna había visto las otras entrevistas de Linda, pero todos los testimonios apuntaban a la misma conclusión. Algo antiguo y estructurado estaba enterrado bajo el hielo antártico, y varios gobiernos lo sabían. Linda se sentó con todos esos relatos extendidos sobre su escritorio y sintió el peso de lo que sostenía. No era una sola historia. Era un patrón que no podía ignorar y que aún no podía probar. Pero entonces alguien la contactó y lo cambió todo. El testimonio que lo cambió todo era 2016. Linda recibió un mensaje de alguien a quien más tarde describiría como la fuente más creíble que jamás había entrevistado en toda su carrera. Un oficial retirado del NORAD, con autorización de seguridad clasificada. Parte de una operación antártica a principios de la década de 2000 que no aparece en ningún registro público. Su identidad es la que Linda ha protegido con más celo que ninguna otra. Cuando comenzó a hablar, Linda guardó silencio porque lo que describió no solo se sumaba a los testimonios anteriores, los conectaba.
Cada relato aislado, cada fragmento, cada detalle inexplicable de 20 años de entrevistas de repente encajó como las piezas de una máquina que se unen, según su relato, basado en lo que le informaron y lo que presenció personalmente debajo de la capa de hielo de la Antártida Occidental a una profundidad de aproximadamente 2 millas. Hay múltiples estructuras de origen artificial, no anomalías geológicas, no formaciones de hielo, no. Todo aquello que debería aparecer en cualquier libro de texto de geología. Estructuras construidas por alguien diseñadas con intención y precisión. Y son antiguas, mucho más antiguas que el hielo que las sepultó. Son anteriores a la última glaciación. Lo que significa que se formaron cuando la Antártida era un continente templado y verde con ríos y bosques hace más de 12.000 años. Reflexionemos un momento sobre esto. Más de 12.000 años. Eso es miles de años antes de Sumeria. Miles de años antes de la primera dinastía egipcia, antes de todas las civilizaciones que hemos llamado antiguas. Le contó a Linda que estas estructuras se detectaron por primera vez en la década de 1940 durante la Operación High Jump, la gran expedición antártica de 1946 a 1947 dirigida por el almirante Richard Byrd. Oficialmente la misión consistía en establecer bases de investigación y capacitar personal para las condiciones polares. La realidad clasificada según esta fuente era algo completamente distinto. Estudios sísmicos detectaron anomalías en las profundidades del hielo que nadie podía explicar y de las que nadie debía hablar. Y aquí viene lo que debería dejarte helado. Desde entonces, durante más de 7 décadas, Estados Unidos, Rusia y más recientemente China han estado llevando a cabo operaciones encubiertas de recuperación en la Antártida, no de investigación, sino de recuperación. Excavaciones arqueológicas y recuperación tecnológica realizadas completamente al margen de los programas científicos públicos que operan bajo el Tratado Antártico. Las estructuras, le dijo a Linda, no son pequeñas, no son un puesto de avanzada. Lo que se ha encontrado parece ser un extenso complejo urbano, edificios, infraestructura y tecnología que sugieren una civilización tan avanzada que desafía todas las suposiciones que tenemos sobre la historia de la humanidad. Algunas áreas son accesibles a través de cuevas de hielo naturales, donde el movimiento de los glaciares ha creado aberturas. A otras se accede mediante perforaciones disfrazadas de investigación científica rutinaria. Y la tecnología que se extrae de estas estructuras presta mucha atención a esto. Parte de ella todavía funciona. No se comprende del todo, pero se han recuperado dispositivos funcionales que actualmente se estudian en instalaciones clasificadas. Linda hizo la pregunta que cualquier periodista haría: demuéstralo. El oficial le proporcionó las coordenadas. Le facilitó documentos internos censurados, pero que mostraban las designaciones de proyectos clasificados en las ubicaciones exactas que describió, y le dio nombres de otras personas involucradas en estas operaciones. Personas a las que podía localizar, personas a las que podía llamar. Pero lo que no dejaba de rondarle la cabeza a Linda era el silencio que reinaba en su mente. 20 años de testimonios dispersos se habían convertido en una sola historia, y esa historia era más importante que cualquier otra que hubiera investigado. Lo que aún no sabía era que el testimonio más perturbador estaba por llegar. Lo que encontraron dentro de un contratista militar que trabajó en una operación de perforación clasificada en 2003 accedió a hablar con Linda, pero solo porque se estaba muriendo. Cáncer terminal. Y no podía llevarse a la tumba lo que había visto. Describió cómo lo bajaban a un pozo de hielo perforado para acceder a lo que en su informe llamaban una anomalía geológica. El descenso fue lento,
La plataforma crujía bajo su peso mientras descendía poco a poco hacia el fondo del pozo. La luz del día en la superficie se redujo a un punto brillante y luego desapareció por completo. Las paredes eran de hielo blancas con vetas azules sin rasgos distintivos. El frío era absoluto. Los únicos sonidos eran el zumbido del cabrestante y su propia respiración resonando en las paredes del pozo. Luego, más de 1 kilómetro más abajo, algo cambió. El hielo desapareció. No fue gradual, sino que terminó abruptamente. Las paredes se transformaron en algo liso, casi metálico. Una superficie con un brillo tenue que reflejaba su linterna frontal. Una superficie que no debería estar a 1 milla bajo una capa de hielo antártica. La temperatura era diferente. La acústica cambió. Incluso el aire tenía una cualidad distinta, como pasar de una habitación a otra. Bajó de la plataforma a una cavidad que claramente, inconfundiblemente, no era natural. El espacio se abrió a su alrededor. Era enorme. Había marcas en las paredes, símbolos, patrones geométricos distintos a cualquier sistema de escritura que su equipo hubiera visto jamás. El equipo permaneció en silencio. Linternas cortaban la oscuridad que no había sido perturbada en miles de años. Y entonces lo vio. En la pared del fondo una puerta. Ni una grieta ni un hueco. Una entrada construida enmarcada deliberada que conducía a un lugar más profundo. Le temblaban las manos. Sentía el pulso en la garganta. El equipo no tenía autorización para avanzar más. Eso requería un nivel de autorización que ninguno de ellos poseía. Pero observó cómo científicos y militares con equipo especializado se preparaban para entrar. Se movían con la calma y la eficiencia de quienes ya habían hecho esto antes. Lo enviaron de vuelta a la superficie. Recibió una bonificación sustancial. Firmó un acuerdo de confidencialidad que lo amenazaba con un proceso penal. Y guardó silencio sobre lo que vio durante años. Hasta que el diagnóstico de cáncer hizo que el secreto perdiera sentido. Le dijo a Linda: la gente debe saber que encontramos algo ahí abajo, algo que cambia todo lo que creemos saber sobre la historia. Ahora escuchen lo que la investigación de Linda reveló, porque los testimonios no cesaron, se intensificaron. Un analista de imágenes satelitales le contó que había visto cómo ciertas coordenadas antárticas eran eliminadas digitalmente de los datos públicos. No solo se redujo su resolución, sino que fueron activamente ocultadas, borrosas y borradas. Había visto los originales antes del procesamiento. Formas rectilíneas, formaciones que parecían artificiales. Se sentó en su escritorio mirando estructuras que no deberían existir. Y cuando lo planteó a sus supervisores, le dijeron que esas áreas estaban bajo protocolos de acceso especiales, que no era asunto suyo. Un científico de materiales que analizó brevemente muestras de operaciones de recuperación antártica describió aleaciones que no coincidían con ninguna base de datos conocida. Resistencia a la corrosión fuera de serie, relaciones. Resistencia a peso imposibles. Firmas de fabricación que la tecnología actual no puede replicar. Un coordinador de logística del programa antártico de la NSF encontró manifiestos de equipo que no coincidían con ninguna misión de investigación conocida. Herramientas de excavación industriales, contenedores de transporte sellados con escoltas militares armadas, envíos canalizados a través de los canales del Departamento de Defensa completamente fuera de la supervisión científica. Cada nuevo testigo aportaba algo más inquietante que el anterior. Símbolos grabados en las paredes que ningún lingüista de ningún equipo podía descifrar. Equipos electrónicos que fallaban cerca de ciertos yacimientos arqueológicos. Instrumentos que giraban sin control.
lecturas que se disparaban por interferencias electromagnéticas sin una fuente identificable. Y luego la afirmación que causó conmoción en toda la red de Linda. Múltiples fuentes confirmaron de forma independiente que los artefactos recuperados habían sido transportados a instalaciones clasificadas de Estados Unidos para ingeniería inversa, no para estudio, sino para ingeniería inversa. La imagen ya no era fragmentaria. Era enorme y clamaba por ser contada. Pero contarla significaba arriesgar todo lo que Linda había construido a lo largo de 40 años. El silencio. Para 2020, Linda contaba con más de 15 testimonios creíbles, coordenadas verificadas, nombres y afiliaciones confirmados. Un conjunto de pruebas que en conjunto apuntaban a uno de los secretos más trascendentales de la historia moderna. Y entonces sus fuentes comenzaron a morir una a una. Las personas que le habían confiado los secretos más peligrosos de sus vidas se estaban quedando sin tiempo. El ingeniero de vuelo de la Marina, el hombre en la cresta, el que inició todo esto con una llamada telefónica en 1998, murió en 2019. Linda recibió la noticia y la asimiló en silencio. Luego el oficial del NORAD, su fuente más importante, el hombre cuyo único testimonio había conectado 2 décadas de relatos dispersos en una imagen impactante, murió en 2022. Otros estaban en franca decadencia. Camas de hospital, cuidados paliativos, recuerdos que se desvanecían. Y Linda, ahora octogenaria, comprendió algo con brutal claridad. Se estaba convirtiendo en la última persona viva que conservaba todos esos testimonios, el último hilo conductor que unía a los testigos con el mundo. Esa constatación la transformó. No solo la motivó, sino que la aterrorizó. Porque si esperaba más, tras 25 años de investigación, el trabajo de toda una vida de una docena de hombres moribundos que habían elegido la verdad en lugar del silencio, se desvanecería, como si nada hubiera sucedido. En una entrevista de 2023 dijo: "Me di cuenta de que si no contaba esta historia por completo, con todos los detalles y todas las fuentes que podía citar responsablemente, moriría. Estos hombres confiaron en mí. Tengo la responsabilidad de asegurar que sus testimonios perduren". A finales de 2023, comenzó a recopilar lo que ella llama el informe exhaustivo sobre la Antártida. Cada testimonio, cada coordenada, cada nombre de operación, cada prueba reunida a lo largo de 25 años de investigación. Y a principios de 2024 publicó fragmentos en earthfiles.com. Publicó coordenadas específicas donde los testigos informaron estructuras expuestas o puntos de acceso subterráneos. Compartió documentos desclasificados de la operación High Jump con secciones censuradas que insinuaban objetivos mucho más allá de las estaciones de investigación. Presentó transcripciones de testimonios anonimizados con suficientes detalles de credenciales para establecer credibilidad. Compiló imágenes satelitales que mostraban ocultación artificial de datos sobre las áreas exactas que sus fuentes identificaron, y lanzó un desafío directo. Otras naciones tienen satélites. Investigadores independientes tienen radar de penetración de hielo. Los científicos trabajan en ese continente todos los días. Si estos testimonios son ciertos, la evidencia está ahí. Le dijo al mundo dónde buscar. Ahora aquí está la parte que me quita el sueño. La respuesta de cada gobierno implicado fue idéntica. Silencio absoluto. Ni negaciones, ni rectificaciones, ni demandas, ni acusaciones, ni declaraciones oficiales de ningún tipo. Nada. Un silencio tan absoluto que parecía deliberado porque lo era. Piensen en eso. Una periodista ganadora del premio Emmy acusa públicamente a varios gobiernos del mundo de haber encubierto durante 70 años estructuras antiguas y tecnología recuperada bajo el hielo antártico. Y ni un solo gobierno dice una palabra. Ni una sola negación.
ni un solo comunicado de prensa que lo desmienta. Linda afirma que ese silencio es la confirmación más contundente que podría haber recibido. Si estuviera mintiendo, desacreditarla sería fácil. Una sola declaración oficial bastaría. Pero abordar la investigación la obliga a tomar una decisión que ningún gobierno quiere tomar. Confirma lo que está revelando o explica por qué docenas de militares y científicos de reconocida credibilidad están fabricando de forma independiente la misma historia. Entonces guardan silencio, y el silencio se hace más ensordecedor. Investigadores independientes comenzaron a indagar. Analistas satelitales aficionados examinaron sus coordenadas e informaron anomalías. Científicos solicitaron datos históricos de radar de las áreas que ella identificó. La mayoría de las solicitudes fueron denegadas, clasificadas como material de seguridad nacional, por tratarse de datos geológicos de un continente supuestamente dedicado a la investigación científica pacífica. Un antiguo trabajador de la Estación Antártica se presentó públicamente para respaldar las afirmaciones de Linda, declarando lo que cualquiera que haya trabajado en ese continente durante largos periodos ya sabe. Hay áreas a las que no se va, preguntas que no se hacen y operaciones militares clasificadas que nada tienen que ver con la ciencia que se llevan a cabo paralelamente a los programas de investigación que el público ve. Las implicaciones, si tan solo una fracción de esto es cierta, son asombrosas. Una civilización lo suficientemente avanzada como para construir ciudades existió hace más de 12.000 años, miles de años antes de Sumeria, antes de Egipto, antes de todas las culturas que consideramos antiguas. El progreso humano no es la historia lineal y ordenada que nos enseñaron. Se perdió conocimiento y puede que se esté recuperando en silencio y en secreto en este preciso momento. Linda está produciendo un documental exhaustivo que presenta todos los testimonios en su totalidad. Ella ha depositado copias de su investigación completa, incluyendo los nombres de las fuentes que dieron permiso póstumo a AA para su identificación con múltiples instituciones de seguros. Así que la información sobrevive sin importar lo que le suceda. Ella lo expresó simplemente: no le pido a nadie que me crea, les pido que lean los testimonios. Son personas reales con credenciales reales y experiencias reales. Y si tan solo la mitad de lo que me contaron es cierto, vivimos en un mundo muy diferente al que nos han enseñado. La mayoría de esos testigos ya no están. Pero sus testimonios están documentados, sus relatos se conservan y Linda Moulton Howe a sus 81 años cumplió su promesa a cada uno de ellos. Dijo la verdad, pero hay una pregunta que no puedo dejar de lado y creo que tú tampoco. Si varios gobiernos han sabido de la existencia de estructuras bajo la Antártida durante más de 70 años, si han estado recuperando tecnología de una civilización que precede a todo lo que aparece en nuestros libros de historia, si han construido todo un entramado de secretismo a su alrededor mientras nos decían que ese continente no es más que hielo y pingüinos, ¿qué más están ocultando? ¿Y qué pasará cuando ya no puedan ocultarlo? Si has llegado hasta aquí, ya sabes que este canal no ignora las historias importantes. Suscríbete, comparte esto con alguien que necesite verlo, y nos vemos en el próximo video porque esto aún no ha terminado.